redes sociales, ya sea en este momento en vivo o durante la semana, por nuestra página que queda registrada la prédica. Así que un saludo para ustedes y esperamos que el mensaje de hoy también sea de edificación para ustedes, como lo va a ser para todos los que estamos en este momento presentes. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias esta tarde, este tercer servicio en la cual tu presencia ha estado aquí y has hablado al corazón de nuestras vidas. Hoy nos ponemos delante de ti. Como dice tu palabra, ponemos nuestra barba en remojo y nos exponemos al Espíritu Santo de Dios para que nos hable al corazón y nos hable a nuestras vidas y nos confronte. Que la palabra de Dios, que tiene vida y poder, nos hable aún y nos muestre lo que nosotros no vemos, pero que tú sí ves en nosotros. Por lo cual toma el control y que el Espíritu de Dios está aquí y haya palabra de Dios al corazón de cada uno de los oyentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y damos un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hemos estado hablando casi por un mes sobre la amargura. Y por eso tenemos esta yuca acá. Esto no es parte de la decoración navideña. Mi esposa quería que le pusiéramos luces como para adaptarlo un poco a la decoración. Pero esta yuca hasta hoy está aquí. Y yo dije que ni siquiera me la voy a comer porque he hablado tan mal de ella durante todo un mes. Así que no, mejor no me la como. Pero hemos hablado de la amargura y que la amargura es un pecado. Y algunos han titulado este mensaje Saca tu yuca. Así que si usted quiere titularle así, sería Saca tu yuca parte 6 y última. La amargura es muy sutil y es como una raíz que crece. Y por eso quiero dejar claro que no la veamos no es un indicativo que no está ahí. Que no la sintamos tampoco es un indicativo que no esté. Porque ella crece y no la vemos, pero está ahí. Y creo que Dios nos ha estado hablando al corazón, y este proceso de un mes que hemos estado hablando de esto, Dios nos ha llevado a momentos, circunstancias, palabras, personas. Y como alguien me expresaba, pastor, yo pensé que yo no tenía ningún problema, que yo era fácil de perdonar, no tenía nada. Pero donde oré al Señor, sacó todo un expediente. Y sé que a muchos de ustedes les ha pasado. Y creo que esa es la intencionalidad de Dios, porque la palabra de Dios penetra hasta lo profundo, hasta discernir. Y la intencionalidad de Dios es mostrarnos lo que no vemos. Porque hay cosas que ustedes ya saben de ustedes, ¿sí o no? Hay cosas que yo sé que ustedes no ven. Hay cosas que yo no sé, pero que ustedes sí la ven. Y hay cosas que ni yo veo, ni ustedes ven, pero Dios sí ve. Y de todas las opciones, Dios lo ve todo. Y Dios conoce nuestro corazón. Y Dios quiere una iglesia sana. Dios quiere una iglesia sana. Ah, ok, pensé que me habían abandonado. Así que la amargura es un pecado muy común, sutil, peligroso, perjudicial. Y lo peor de todo, es contagioso. Recordemos que solo podemos dar lo que tenemos. Si estoy sano, puedo dar sanidad. Si estoy enfermo, doy enfermedad. Así que ella es muy contagiosa. Y el viernes, le recomiendo el mensaje del viernes. Puede hablar con los de audiovisuales. O si usted quiere toda la serie completa. Alguien llegó en antes a audiovisuales, yo solo escuché de lejos y dice: yo quiero toda la amargura, dice. Dios santo, Dios. Dice: yo quiero toda la amargura. Yo a alguien escuché así decir, yo iba entrando en mi oficina y vi que alguien llegó allá y dice: yo quiero toda la amargura. Alguien quiere todo el paquete de la amargura. Pero el viernes estuvimos hablando algo que creo que es importante, solo muy rápido, no puedo profundizar porque necesito terminar hoy. Y vimos 5 consecuencias de la amargura, las cuales van en todo un proceso en nosotros. Y la consecuencia número 1 es que cuando hay amargura en el corazón nos desenfocamos. No vemos como Dios mira. No vemos la justicia como es la justicia de Dios. Y hemos hablado durante estas semanas y leímos en la Biblia que Dios ama la rectitud y ama la justicia.
y que Él es un Dios justo. Pero cuando hay amargura en el corazón, nos ponemos como unas gafas, y es como que usted usara lentes y le dieran otras gafas que no son las suyas, otros lentes, con un tipo de aumento diferente. Entonces usted va a ver ¿cómo? Distorsionado, va a ver mal. Entonces la amargura es como que nos ponemos unos lentes que nos distorsionan la realidad y ya no comenzamos a ver como Dios quiere que nosotros miremos. Ni siquiera mirar para donde Dios quiere que nosotros miremos. ¿A dónde debemos mirar? La Biblia dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo. Pero la amargura nos quita la mirada de Cristo para poner la mirada en mi posibilidad, en mi justicia. ¿Y qué puedo hacer yo para ser redimido? Para que en algún momento alguien pague por lo que me han hecho a mí. Entonces tengo estos lentes que me impiden ver como debo ver, y ocurre una segunda fase: enfermamos nuestra alma. ¿Qué hay en el alma? Emociones, sentimientos, ¿qué más? Están los pensamientos, el intelecto. Entonces comienza a envenenarse mis sentimientos. Entonces ahí donde vimos los amigos de la amargura. ¿Cuáles eran? Odio, envidia, enojo, murmuraciones, chismes, gozarnos del mal ajeno. Entonces comienzan a ver todas estas emociones porque estamos distorsionando la verdad, porque la verdad es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y ya yo no estoy viendo como Dios quiere que yo vea. Entonces mi alma se enferma. Dijimos que son las emociones, también nuestros pensamientos. Ya no llevamos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, sino que están sometidos a este filtro de amargura. Y alguien hostil vive en un mundo hostil y ve todo hostil. Entonces el que tiene estos lentes de amargura está viendo hostilidad. Parece que todo el mundo está contra mí. Es que todos ahora se han puesto contra mí. Pero es que estamos con los lentes que nos está distorsionando la verdad. Entonces comenzamos a razonar no como espirituales, sino como carnales. Y es aquí donde vimos en Santiago capítulo 3 versículo 14. Pero si ustedes tienen celos, o sea, envidias también, y contención, si ustedes son gente de pelea, si ustedes son gente de rivalidades en vuestro corazón, no jactéis, no se presuman en algún momento, ni mintáis contra la verdad. Dejen de estar haciendo algo que están pintando todo un panorama, porque su alma está enferma. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que esa sabiduría, ¿cómo es? Léalo fuerte, es terrenal, animal y diabólica. ¿Se da cuenta por qué la amargura es un pecado? No nace en Dios, sino que nace en el mismo corazón de Satanás. Entonces llega un momento donde estoy distorsionado de la verdad, no estoy viendo como Dios quiere que yo vea, por lo cual mis emociones, mi alma está enferma, y comienzo a razonar bajo una sabiduría estrictamente humana, terrenal, y lo peor de todo, diabólica. Y por eso decimos que la amargura ha llegado a dividir iglesias, ha dividir familias, hermanos, por muchos resentimientos. No solo causa eso, sino que llega entonces a disfrazar. Como mi alma y mis pensamientos están distorsionados, yo pongo la necedad vestida de disque de una verdad o de una espiritualidad. Entonces comenzamos a discernir cosas del hermano. Comenzamos en algún momento a buscar un versículo bíblico, una palabra, o escuchamos la mensaje y decimos: eso le calza a fulanita de tal. Ojalá haya venido hoy al culto. Comenzamos en algún momento a disfrazar la necedad de sabiduría y una falsa espiritualidad, lo cual nos sigue enfermando. Ahora no solo el alma, no solo enfermamos el alma, entristecemos el espíritu y nos lleva a enfermar físicamente. Porque alguna de las cosas, cuando la amargura viene el resentimiento.
un sentimiento que va a estar ahí en nosotros y nos enferma. ¿Cuántos de nosotros, cuando algo nos ha causado dolor, alguien nos ha ofendido o nos ha golpeado, en algún momento nos duele tanto que no podemos dormir? ¿Sí? O te levantaste en la madrugada y está ese pensamiento ahí como un taladro, recordándote cómo me hicieron esto, cómo es posible, cómo me causan esta traición, cómo me hicieron esto y aquello. Y usted en algún momento comienza a enfermarse. Hay gente que llega hasta no poder dormir en las noches. Algunos les da úlceras, algunos entran en estrés, algunos en depresión. Algunos tienen que volverse dependientes de algún medicamento porque su amargura es tan grande que no pueden tener paz en su corazón. Les hablé en el primer mensaje de aquella mujer que tenía una artritis. Y esto era causa de su amargura, su dolor. Algunos llegan a situaciones tan difíciles que aún psicológicamente son afectados. Por lo cual en algún momento esto los lleva no solo a enfermarlos, sino que a algunos le ha causado la muerte, porque algunos han entrado en tal depresión que en algún momento llegan hasta el suicidio. Entonces la amargura no solo enferma mi alma, entristece el espíritu, sino que llega a enfermar mi cuerpo y puede llevarme hasta la muerte. Y es aquí donde entra la parte número 5 que vimos el viernes. Le abrimos puerta al diablo. Le abrimos puerta al enemigo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una buena resiliencia en cuanto al manejo del dolor en nuestras vidas, de poderle sacar una enseñanza a las situaciones difíciles. Y muchas veces tenemos que entender, como dice la Biblia, las mismas dificultades van pasando los hermanos en diferentes lugares. Dejemos de victimizarnos y pensar que somos los únicos que estamos viviendo eso. Muchos lo han vivido, pero también han salido victoriosos con la ayuda del Señor. Entonces poner la mirada en el Señor. Miren lo que nos dice 2 Corintios 2:10. Y aquel que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Y si alguno ha perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás, ¿qué dice ahí? No gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué cosa? Las maquinaciones del enemigo. Lo que pasa es que la amargura utiliza estrategias humanas, recursos propios para solucionar el problema personal contra quien nos ha ofendido, dejando a un lado la operación de Dios, dejando a un lado la gracia de Dios, dejando a un lado el favor de Dios y dejando de un lado la justicia de Dios. Y lo queremos hacer por nuestras propias manos. Tan grande es el deseo de venganza que no dejamos que Dios opere su voluntad y un propósito en medio de la dificultad. Por eso Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando una yuca en el corazón les estorbe. Usted se puede imaginar atravesada esta yuca en el corazón. No sea que les sea de estorbo. ¿Y qué dice ahí? Muchos sean contaminados. Por eso la amargura es contagiosa. La amargura no solo nos daña a nosotros, nos enferma a nosotros, va a enfermar la gente a nuestro alrededor. Entonces llegamos a un punto, llegamos hoy a la culminación de este mensaje. Es entonces, pastor, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para salir de la amargura? Pues la amargura es un pecado que es sencillamente una mala resolución, una mala respuesta de nuestras situaciones, y no desarrollamos una buena resiliencia en nuestras vidas. Esta tarde yo quiero invitarlos a que dejemos que el Espíritu de Dios hable al corazón y que nos muestre Dios y que nos revele a través de cada uno de estos 3 pasos que vamos a ver, que debemos lograr poder desarrollar para ser libres de toda la amargura. Cada uno de ellos están basados en el perdón, en perdonar y también pedir perdón. Ya que el perdón nos brinda un principio, un nuevo inicio, una nueva oportunidad, nos brinda restauración. Así que estamos listos. ¿Cuántos están listos? Todo el que esté listo, diga: pastor, estoy listo. ¿Estamos listos? Abróchense los cinturones. Paso número 1. Debo ver la amargura como un pecado. Debo entender que es un pecado.
Y para poder entender que algo es un pecado, no solo la amargura, sino cualquier tipo de pecado, hay un proceso de 3 acciones en este paso número 1. Vámonos al Salmo 51:3. Salmo 51:3. ¿Puede leerlo conmigo? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Puede leerlo otra vez? Porque yo... Entonces, acción número 1 del paso 1 es reconocer. Diga conmigo, reconocer. Yo tengo que reconocer que hay un pecado. Yo tengo que reconocer que hay un problema. Yo tengo que reconocer que hay algo que no está bien. Y el salmista en el Salmo 51, y se los dejo de tarea, léalo todo. Salmo 51. Dice el salmista, yo reconozco mi pecado, reconozco mi rebelión. Y sé que esto siempre está delante de mí. Y algo básico para el perdón es reconocer nuestros errores en nuestras faltas, pero también hacernos responsables. Porque hay algunos que reconocen, pero no se hacen responsables. Y da la situación que cada acción tiene consecuencias y tenemos que hacernos responsables de las consecuencias. Y por eso en algún momento, ¿qué es lo que hacemos? Le echamos la culpa a otro. Le echamos la culpa a circunstancias, pero no asumimos nuestra responsabilidad. ¿No fue lo que ocurrió en el huerto del Edén? Génesis capítulo 3, versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo les mandé que no comiesen? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si hubiera habido suegra, yo le aseguro que Adán hubiera dicho, la suegra bendita de Jehová. Pero no, solo quedaba la mujer, ¿verdad? Así que, entonces, aquí hay un reconocimiento. Pero ¿qué hubo antes del reconocimiento? Una excusa. Adán dice, yo comí, está bien, está en el paso de reconocer. Pero antes dijo una excusa. La mujer que me diste, ella me lo dio y yo comí. Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros. No reconocemos. Y aquí es donde siempre recalco cómo hubiera sido la historia si cuando Dios le confronta a Adán, Adán responde, yo comí, desobedecí y pequé y asumo las consecuencias. Quizás la historia de la humanidad hubiera sido otra. Pero con Eva no fue muy distinto. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer, ¿qué dijo? La serpiente me engañó y comí. Hubo un reconocimiento, pero nuevamente una excusa delante del reconocimiento. Y no hay esperanza para el hombre y la mujer que no quieren reconocer su culpa y asumir las consecuencias. Porque siempre tendemos a echarle la culpa a los demás y no asumir nuestra responsabilidad. Pero bueno, paso número 1 es reconocer. Yo primero reconozco que hay un problema, hay un pecado, hay una situación y nos lleva a un segundo paso, confesar. Diga conmigo, confesar. Miren ahí mismo en el Salmo 51, leímos el versículo 3, pero yo reconozco, ahí está, paso número 1, mis rebeliones, mi pecado están siempre delante de mí. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Que vemos entonces no solo un reconocimiento en el versículo 3, sino que ahora vemos en el versículo 4 una confesión. He pecado. Yo reconozco que hay algo que no está bien, reconozco mis rebeliones, asumo mis consecuencias y confieso que contra ti, solo contra ti he pecado. Al confesar su pecado, está diciendo, estoy de acuerdo con lo que Dios me está mostrando que no está bien. Al reconocer lo malo que hemos hecho, le estamos diciendo a Dios, estoy de acuerdo contigo y me doy cuenta de mi condición y tengo un cambio en mi vida. Y cuando nosotros reconocemos y confesamos nuestro pecado, alcanzamos perdón y Dios nos limpia. Primera de Juan 1:7, mire lo que dice.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y léalo fuerte. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Aleluya. ¿De cualquiera? No, de todo pecado. ¿Puedes decirlo conmigo una vez más? La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, la verdad es Cristo. Así que todos pecamos, por palabra, por obra o por omisión. Entonces no puedo decir yo no peco, no, todos pecamos de alguna forma. Si no hacemos, nos engañamos nosotros mismos. Pero dice el versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, aleluya, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Aleluya, gracias Señor. Y mire lo que dice el Salmo 32:5. Mi pecado te declararé. No encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces vemos paso número 1, yo reconozco. Sé que hay un problema. En el paso número 1 no solo reconozco, sino que yo confieso y digo, hay un problema en mi corazón, tengo una raíz de amargura en mi vida, porque Dios me ha mostrado que es un pecado y no está bien que yo tenga este sentimiento y tenga mucho menos estos pensamientos, porque he enfermado mi alma y está distorsionada la verdad, por lo cual entonces me lleva a una tercera acción. No solo es reconocer, no solo es confesar, sino que debe haber arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Entonces diga conmigo, reconocer, confesar y arrepentirme. Una vez más diga, reconocer, confesar y arrepentirme. Una tercera vez diga, reconocer, confesar y arrepentirme. Proverbio 28:13. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y ¿qué? Se aparta, alcanza, ¿qué cosa? Misericordia. Y recordemos que hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es solo sentirnos mal, pero arrepentimiento es un cambio de actitud. Y los cambios tienen que ser visibles. Los cambios tienen que verse cuando hay un verdadero arrepentimiento. Porque dice la Biblia que por sus frutos, ¿qué va a ocurrir? Los conoceréis. Entonces algunos dicen, no, pero es que yo he perdonado muy en lo profundo de mi corazón, pero es tan profundo, profundo, profundo que casi no se nota. No, tienen que haber cambios, y cambios que se vean. Por eso dice Lucas 3:8 en su parte inicial, haced pues frutos dignos. ¿De qué? De arrepentimiento. Frutos. Por sus frutos los conoceréis. Pero dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo, creado en Dios. ¿En qué? En justicia y santidad de la verdad. Volvamos al mensaje del viernes. Punto número 1, estamos viendo una visión distorsionada, la cual me lleva a enfermar mi alma, pensamientos, emociones. Entonces yo no estoy razonando como un ser espiritual. Estoy razonando en mi carne, en mi orgullo, en mi altivez, en mis emociones que están contrarias a la voluntad de Dios. Por eso debo permitir, y hemos orado, que el Espíritu Santo de Dios nos revele y que sea renovada nuestra mente. Todos esos pensamientos de enemistad, de envidia, dolor, sean renovados por el Espíritu de Dios, para que tengamos una nueva mente en Cristo
y podamos entender la justicia y la santidad de Dios de la verdad, porque somos nuevas criaturas. Ya no actuamos como seres irracionales, sino que ahora actuamos como seres espirituales, entendiendo la buena, perfecta y voluntad de Dios. Aleluya. Entonces yo tengo que reconocer, yo confieso mi pecado y me arrepiento de él. Y el Espíritu renueva entonces toda mi mente, mis pensamientos, mis emociones, por lo cual eso tendrá un efecto en mis acciones, en mi actitud, donde me lleve a entender esta nueva renovación de que todo está en las manos de Dios, de que Dios tiene el control de mi vida, aún de las situaciones más difíciles. Dios tiene el control. Y llego a entender solo por revelación que todas las cosas nos ayudan para bien. Recuerde, hay veces que solo por el dolor vamos a crecer. Necesitamos situaciones en las cuales dejemos de ver al hombre, dejemos de ver las situaciones para volvernos a enfocar. Es como las cámaras fotográficas, ¿verdad? Usted ve que comienzan ahí hasta dar con la visión correcta. Y es volver a ver a Cristo. Es volver a ver al Señor y saber que en medio de la situación más difícil que usted haya pasado, o la agresión más fuerte que usted le hayan hecho, en medio de todo, por más malo que se vea, Dios tiene un plan. Y su plan es perfecto. Y su plan se cumple en nuestras vidas. Entonces en el paso número 1 yo estoy en ese proceso de esas 3 acciones. El Espíritu de Dios me habla, entonces reconozco, confieso ante Dios mi pecado y tengo un cambio de actitud, o sea, un arrepentimiento. Lo que me lleva entonces al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Es sencillo. Es recibir el perdón de Dios. Puede levantar su mano y decir: yo recibo el perdón de Dios. Dígalo fuerte: recibo el perdón de Dios. Dígalo aún más fuerte: recibo el perdón de Dios. Después de reconocer, confesar y arrepentirme, debo recibir el perdón de Dios. Pero hay veces que hemos recibido el perdón de Dios, pero nos decimos a nosotros mismos que no nos sentimos perdonados. ¿Le ha pasado? O en algún momento sentimos como que a pesar de que me arrepentí, confesé, hubo un cambio, siento que todavía soy culpable. ¿Le ha pasado? Sí, también me ha pasado. Son por las siguientes razones. Pero antes de decirte cada una de ellas, quiero decirte esto: que si tú recibes el perdón de Dios es suficiente. El perdón de Dios es suficiente para mí. Pero entre las cosas que no nos permiten recibir en este segundo paso, ya yo confesé, lo entendí, me arrepentí. Lo que pasa es que el perdón de Dios solo se recibe por gracia. Solo es recibirlo, aceptarlo. Pero hay veces que no recibimos el perdón de Dios y las personas sienten que no han sido perdonadas por Dios a pesar que han confesado su pecado por las siguientes razones. Número 1, no entienden lo grande y maravilloso y completo que es el amor de Dios. Entonces mire lo que nos dice Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él y nos perdonó de todos los pecados. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Todos. Y mire lo que sigue diciendo: ¡qué maravilloso! Anuló el acta de decreto que había contra nosotros y que decía que éramos culpables, que era contraria. No solo nos perdonó, sino que agarró esa acta, la churró y la botó al fondo del mar. Aleluya. Y dice: ya yo no me acuerdo de esos pecados, yo los perdoné, yo anulé. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, y la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El perdón nos dio, el perdón de Dios es tan completo que debes aceptarlo sencillamente. ¿Sabe cuál es otra razón por la cual la gente no recibe el perdón?
porque cree que necesita la reconciliación o el perdón de la otra persona para recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios es suficiente para ti. Y no quiero que malinterprete, porque más adelante vamos a hablar del paso 3. Pero ¿a qué me refiero en este sentido? Que hay gente que piensa que si el agresor viene y le pide perdón, ya él se va a sentir libre. O que si yo voy y le pido perdón, me voy a sentir libre. No, si ya reconociste, confesaste tu pecado y te arrepentiste, solo recíbelo por gracia, porque Él te perdonó de todos tus pecados. Otra razón es que la gente piensa que no son dignos del perdón de Dios y creen que su pecado es demasiado horrible, tenebroso, que hasta Dios se va a asustar del pecado. Y piensan que recibir ese perdón de Dios no va a ser posible porque han hecho demasiada maldad. Pues Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Qué hermoso es Jesús. Dígale que está a su lado, Él te entiende. Dígale que está a su lado, Él entiende, Él comprende. Estuvo en este cuerpo, Él vino como Emmanuel, Dios entre nosotros. Y como dice ahí, fue tentado en todo, pero más en todo Él salió vencedor. Y dice ahí, pero sin pecado. Entonces Él nos invita, como tenemos un sumo sacerdote, nos dice: vengan y acérquense confiadamente al trono de la gracia y del oportuno socorro. No importa qué tan grande o tenebroso sea tu pecado, pues hay un trono en el cual, si tú reconoces, tú confiesas y te arrepientes, Él perdona todos nuestros pecados. Yo le daría un aplauso más fuerte a Él. Y como dice ahí, encontramos en el trono de la gracia, encontramos misericordia, aleluya, y hallamos gracia y oportuno socorro para nuestras vidas. Y mucho más poderoso lo que dice Hebreos 10:17. Y añade: nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Pero hay veces que no hemos recibido el perdón de Dios y de nuevo estamos en el altar: Señor, ¿te acuerdas lo que hice en 1977? Y el Señor: no me acuerdo. Señor, esto, aquello. Dice el Señor: yo solo lo único que veo, dice Dios, es la sangre de mi Hijo sobre ti, que te ha limpiado y te ha perdonado y te ha redimido. Aleluya. Es lo único que ve el Padre cuando nos ve, si hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos tenido un cambio de actitud. ¿Sabe cuál es la otra razón por qué la gente no recibe el perdón de Dios? Porque no pueden superar los recuerdos. ¿Recuerdan personas que los hirieron? Y aunque en el futuro sea otra persona, si tiene una actitud parecida al que me agredió, vuelvo a tener las mismas actitudes y pensamientos contra esa persona, porque veo a ese agresor ahora en una nueva persona. Hay gente que no supera recuerdos de lugares donde les pasó algo terrible, y dicen: es que yo no puedo volver a ese lugar, es que no puedo volver aquí, es que no puedo pasar por ahí. Hay personas que a veces es una palabra que le dijeron. Ejemplo, que te hayan dicho en la niñez: tú eres tonto. Que alguien a quien amabas te haya ofendido y te haya dicho: tú eres esto, aquello. Y cada vez que alguien te dice esa palabra, se te revuelve todo, porque no has superado ese recuerdo. Pero yo quiero invitarles que cada vez que venga recuerdo de personas, lugares o palabras, trae a tu mente la cruz de Cristo. Porque primera de Pedro 2:24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos en justicia, y en cuya herida fuimos nosotros sanados. Dios te quiere sano.
Y para eso vino el Hijo de Dios, para que seas sano y seas libre. Juan 10:10 dice: el ladrón viene a hurtar, matar, destruir, pero el Señor vino para que tengan vida y vida en abundancia y una calidad de vida para ustedes. Algunos no reciben el perdón de Dios también porque no pueden soltar el pecado. Ellos lo reconocieron, ellos lo confesaron, van a tener cambios, pero no quieren soltar el pecado en sus vidas. Entonces usted los ve en el altar continuamente pidiendo perdón por el mismo pecado de siempre, sencillamente porque no han recibido el perdón de Dios. Vuelvo y le repito, el perdón se recibe por gracia. ¿Sabe cuál es la otra razón? Y esta es muy clásica: porque Satanás los acusa. De hecho, hoy hablamos con una persona y nos decía: muchas veces vemos personas que se aíslan de la iglesia, y es porque en algún momento no se sienten perdonados por Dios. Yo quiero decirle, cuando usted sienta que el enemigo viene a acusarlo, es cuando más debes estar cerca, porque vas a escuchar la verdad de Dios y no la falsedad del enemigo. Porque Apocalipsis 12:20 dice que entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El diablo es el acusador. Y hay veces que oramos a Dios, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, pero venimos a la iglesia, levantamos la mano y usted está ahí: al que está sentado en el trono. Y el enemigo te dice: eres hipócrita. Y usted todo estaba así, de repente comienza. Y quedan sus manos como las banderas cuando están en día de duelo a media asta. Sí, porque hay algunos que están de duelo, solo levanta las manos aquí así. Si usted está en libertad, su bandera no debe estar a media asta. Usted no está de duelo. Su Jesucristo se levantó de los muertos y resucitó al tercer día, por lo cual mi bandera de victoria está bien levantada. Pero usted está ahí como un domingo como hoy, ahí adorando a Dios, y el enemigo: yo sí sé lo que hiciste el verano pasado. Y usted estaba concentrado, y de repente usted ya se desconectó, y el enemigo le dice: eres un hipócrita, ¿qué haces en la iglesia? Estás perdiendo tu tiempo, tú no vas a poder salir de ese pecado. No solo nos acusa a nosotros mismos, sino que también tiene la osadía de ir ante Dios. Pero yo acabo de leer que él dice en Hebreos 10:17: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Así que no me importa un pepino lo que el diablo quiere ir a decir delante de Dios. Porque cuando vaya delante de Dios va a decir: ¿qué cosa? Yo no me acuerdo. ¿De qué me estás hablando, Lucy? Y la última razón por qué no recibimos el perdón de Dios, ¿sabe por qué? Porque yo creo que me toca sufrir por lo que hice. Que yo en algún momento tengo que pagar una purga por mi pecado. Y es ahí donde ve la gente en la religión: que si tengo que caminar todos los años a tal lugar, que si debo dejar caer cera de vela en mi espalda, que me tengo que latigar, que me tengo que cortar. Quiero decirte que el perdón de Dios es suficiente. Y Dios no está esperando nada a cambio que tú le devuelvas. Él decidió perdonarte por amor y por misericordia. No necesito hacer nada más. Por eso que en esto a veces uno ve en la televisión: adopte o compre o pacte para ver tu bendición. No. Lo que Dios me da es porque Él es mi buen padre, que sabe dar toda buena dádiva y don a sus hijos. Tú bendices a tus hijos naturales, ¿cuánto Dios no va a bendecir a sus hijos? No porque nos devolvemos algo a cambio. El perdón de Dios se obtiene por gracia.
Y el mejor ejemplo está en la Biblia, en Juan capítulo 8, cuando aquella mujer que llegó la gente que la quería apedrear y la querían matar, Jesús se agachó y comenzó como a escribir. Y dice en el versículo 10 que enderezándose Jesús y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te condenaban ahorita y tenían una piedra para tirártela? Y la mujer le responde a Jesús y le dice: no, no hay nadie. No, mi Señor. Y Jesús le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es lo que hace el Señor cuando reconozco, confieso, me arrepiento, recibo el perdón y nos dice: vete y no peques más. Ya ni me acuerdo qué era lo que me estabas diciendo, porque no me acordaré jamás de tus pecados y tus transgresiones. Podemos darle gracias a Dios por ese regalo de perdón para nuestras vidas. Y para terminar esta tarde hay un tercer paso. No solo darme cuenta que estoy mal y que hay una raíz de amargura. Se trata en este momento de entonces recibir en el paso número 2 el perdón de Dios. ¿Sabe por qué es el paso número 2? Porque antes de ir al paso número 3 necesito estar sano. Y el paso número 3 es entonces, si mi situación involucró personas, yo debo ir donde esas personas, confesar mi pecado y pedir perdón. Entonces el paso número 3 es hablar con la persona con quien tenemos una amargura. Mire lo que dice Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto nos lleva primero a preguntarle a Dios, o preguntarle al Espíritu Santo de Dios: ¿a quién? Muéstrame, Señor, muéstrame. Yo en este momento a lo mejor no recuerdo a nadie, pero muéstrame. Porque que no lo vea no es un indicativo que no están. Que no lo sienta no es un indicativo que no hay raíces que han crecido profundamente. Y lo que le vamos a pedir es al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a escarbar nuestra tierra. Recuerde, somos polvo, del polvo venimos, al polvo vamos. Comencemos a escarbar para ver en lo profundo si hay raíces que crecieron y nos han sido de estorbos para ver en la gracia y el favor de Dios. Porque hay personas que a veces piensan que solo confesar, estar en el paso 1, reconocer, confesar y arrepentirse, bueno, ya recibí el perdón de Dios, es suficiente. El pastor lo dijo, es suficiente. Pero si mi ofensa abarca más personas, porque a la persona primera que ofendí fue a Dios, por eso primero voy a buscar su perdón y que Él me sane para poder ir a hablar con la persona. La segunda cosa es entonces, ¿cómo lo hago, pastor? Pues quiero decirte que necesitamos mucha sabiduría y humildad. Sabes que cuando usted se acerca a una persona, y quiero que estos próximos minutos que ya nos quedan me preste mucha atención, porque esto es clave. Aquí cierra el mensaje de la amargura y esto es clave. Cuando yo voy a acercarme a alguien a pedirle perdón, debo decir algo como esto: he estado delante de Dios, Dios me habló al corazón y yo he cometido un pecado que se llama amargura y yo quiero pedirte perdón. Punto. Porque a veces debemos siempre empezar con una frase, o en la primera frase incluir te pido perdón, porque hay veces que venimos y decimos: ¿sabes qué? Yo sé que hice algo malo, yo reconozco, yo te confieso, yo me arrepiento y te pido disculpas. Y a veces he escuchado la frase osada de gente decir que es nada más orgullo, es que solo a Dios se le pide perdón y se le pide disculpa
a los hombres. Pues la Biblia a mí no me dice disculpaos los unos a los otros. La Biblia lo que me dice a mí es perdonaos los unos a los otros. Y ya más terrible es soportaos. Ya ahí no se puede hacer más nada, solo soporta. Porque hay gente en iglesia que vas a tener que soportar porque son tu lija. Lo que pasa es que cuando decimos me disculpo, le quita importancia, le resta seriedad a la ofensa. Entonces yo tengo que llegar y decir, ¿sabe qué? Yo vengo a sacar mi yuca, porque Dios me reveló que tenía una muy grande. Yo reconocí mi pecado delante de Dios y vengo delante de ti para que me perdones. ¿Sabe qué otro error cometemos? A lo mejor si decimos te perdono, llegamos y decimos, ¿sabes qué? Sí, mira, estuve delante de Dios, escuché la prédica, Dios me habló y te perdono, pero y después de ese pero va excusa tras excusa tras excusa. O a veces venimos y tenemos la expresión, lo siento, quiero pedirte perdón, lo siento, lo siento, lo siento. ¿Sabe cuál es el problema de decir lo siento? Que hoy sentimos algo y mañana no. Entonces hoy sentiste que lo perdonabas, pero mañana estás con tu raíz de amargura. Es solo un sentir. Y los sentimientos vienen y los sentimientos van. Esta es clásica. Yo sé que ustedes la han dicho. Perdóname si te he ofendido en algo. ¿Cuántos lo han dicho alguna vez? Mejor ni veo. Ese como si te he ofendido, me parece a mí que se saltó el paso 1 y se saltó el paso 2. Porque eso como que si te he, es como que sí y como que no. ¿Y se acuerdan la señora esa que fue al consultorio y dice como que ella como que le daba una tos y como que no le daba la tos? Como que le picaba en la noche el brazo y como que no le picaba. Y aquel doctor le dijo, Dios mío, ¿qué le doy a esta mujer? Ya se me ocurrió. Y le escribo una receta. Mire, señora, usted se va a tomar estas pastillas. Usted lo que va a hacer es como que se la toma y como que no se la toma. Ese es para la tos. Y para la picazón de la piel, usted como que se la pone y como que no se la pone. Lo increíble es que al mes volvió la viejita y dice, ¿viera cómo me funcionó? Yo a veces como que me la pongo y a veces como no me la pongo. Y a veces me digo que me la tomo y me digo que no me la tomo. Así que así mismo es cuando decimos, perdón, he estado delante de Dios, oré, Dios me mostró. Y por si acaso, perdóname si te he ofendido. Eso no es ir al grano. Eso es disimularlo. Eso es por sí. Es que también te estoy tirando la culpa a ti. Es que yo no estoy muy convencido porque yo soy tan santo, inmaculado. Y otra clásica. Venimos, decimos, todo va bien, pero perdón, y queremos dar todo un discurso y un sermón. ¿Y sabe qué? Que en las muchas palabras nos falta el pecado. Entonces es sencillo. Es llegar donde la persona y decir, quiero pedirte perdón. Dios me mostró que hay algo en mí que no está bien. Y ha crecido en mí algo que desagrada a Dios. Yo confieso mi pecado, lo confesé delante de Dios primeramente, pero quiero pedirte perdón. Quiero que me perdones. Punto. Y en el caso que sea a ti el que te están pidiendo perdón, es clave que tú tengas una respuesta a eso.
Porque ¿qué hacemos a veces? Sinceramente, ¿qué hacemos cuando alguien viene y nos pide perdón? No, pero oye, si no, no te preocupes, no hay nada. No te preocupes, no me tienes que pedir perdón por nada. No, eso es un error. Es un error, porque la persona que está viniendo a pedirte perdón está muriendo a sí misma, su orgullo, su altivez, se está humillando y te está diciendo: te perdono. Esa persona necesita una respuesta. ¿Sabe cuál es la respuesta? Recibo tu perdón y te perdono y te amo en el amor del Señor. Porque esa respuesta libera a uno y también puede liberar al otro. Entonces, cuando alguien nos pide perdón, aunque tú no sientas nada, aunque tú digas: no, pero yo no sentía nada, di: acepto tu perdón y te perdono. Porque puede ser que tú tenías la raíz también y no la estabas viendo. Entonces, sencillamente decir: yo recibo tu perdón, te perdono. Y si tú eres humilde, también dices: yo también he cometido errores, he faltado contra ti y también te pido perdón. Se dan un abrazo y siguen para adelante. ¿Qué nos cuesta eso? En el curso de liderazgo Seamos Personas de Influencia, un día le dejé una tarea al grupo y les dije que en la semana tratarán de hacer restauración de alguna amistad que hayan perdido. Y por los testimonios que escuché dije: wow, esto valió la pena. Una joven de la iglesia me dice: pastor, yo tenía 3 años. La semana siguiente, cuando trajeron sus testimonios, dice, una de ellas me dijo: pastor, tenía una amiga, mi mejor amiga, nos habíamos peleado, teníamos 3 años que ni nos determinábamos, ni nos hablábamos, ni nos llamábamos, nada. Dice: si usted me pregunta por qué nos peleamos, yo ni me acuerdo, pero tenemos 3 años que no nos hablábamos. Y cuando usted dijo eso, lloramos al final y le pedimos que el Señor nos revelara. Y espero que a lo mejor esa sea su oración: Señor, revélame, háblame, ¿quién? Y esta misma semana reconozcas, confieses, te arrepientas para recibir el perdón de Dios. Y luego ir donde la persona la llamó y le dijo: quiero conversar contigo, quiero que nos tomemos un café. Y se quedaron de encontrar en Cotogua. Y cuando ella llegó al inicio, le dijo: quiero pedirte perdón, porque habíamos hablado esto que hemos hablado acá, sin excusas, sin argumento, solo llegar y decirle a la persona: mira, quiero pedirte perdón. Dice que la muchacha la vio así como bicho raro. ¿Y esta qué le pasó? ¿Será que me quiere hacer alguna trampa, algo así? No sé. Pero luego ella entendió de que era un perdón genuino. Dice: pastor, ¿usted puede creer que nos quedamos 4 horas hablando y volvimos a hacer en cuestión de segundos lo que éramos hace 3 años atrás? Solo por decirle: perdóname. Y en 4 horas nos pusimos al día de 3 años. Eso fue un milagro para las mujeres. Sí. Que en 3 horas se pongan al día de 3 años, no, demasiado. Hasta ahí yo vi el milagro de Dios. Y me dijo: pastor, desde ese día es como si nunca hubiera pasado nada entre nosotros. ¿Qué costó? Un perdón y un café. ¿Qué te puede costar arreglar una situación esta semana? A lo mejor un café o un vaso de agua, pero sobre todo una actitud correcta de decir: hasta donde me sea posible, debo estar en paz con todo el mundo. Y se pueden dar 2 opciones cuando pidas perdón, y con esto sí termino. Si la persona recibe el perdón, gloria a Dios, siga adelante. Si la persona no recibe el perdón, gloria a Dios, siga adelante y déjalo en las manos de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todo el mundo. Pónganse de pie. Y terminamos con 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Si no te quieren perdonar, ya echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ya yo no soy víctima. Entiendo que Dios tiene un plan. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos. Y mientras cantamos esta adoración, hoy concluimos esta serie de mensajes de la amargura. Si tú has escuchado la voz de Dios y la del Espíritu Santo, hoy reconoces y quieres confesar tu pecado primeramente delante de Dios y tener un arrepentimiento para recibir el perdón de Dios, quiero invitarlos que pasen al altar solo un momento, como un acto de fe, como una acción visible de decir: Señor, yo tengo un arrepentimiento, sé que he pecado, y como dijo el salmista, contra ti, solo contra ti he pecado por mi actitud, mis acciones, mi proceder con personas, a veces con indiferencias, con gestos, y he dejado que la amargura llene mi vida. Te pido perdón. Te pido perdón. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí donde usted está, dígale: Señor, me presento delante de ti. Mas el Dios Sé que hay heridas en mi corazón, de toda gracia, sé que hay raíces de amargura, que nos y si ahí en la intimidad con Dios puedes mencionar con quién, porque Dios ya te lo habló, con amigos, con padres, hermanos, familiares. Dile: Señor, ayúdame a perdonar y dame sanidad esta tarde. Dame la libertad esta tarde. Y echo fuera de mi vida la amargura, el dolor, el sufrimiento, que no me dejan ver la vida como debo verla.
Ya no quiero cargar más esto en mi vida, en mi corazón. Saca toda raíz de amargura en mi vida. Limpia mi tierra, limpia mi vida. Yo reconozco que tengo un problema. Yo reconozco que esto me ha traído tristeza, enojo, furia, impotencia. El enojo y la rabia de la impotencia. Y por eso lo muestro con actitudes, porque alguien debe pagar, alguien debe ser culpable. Pero hoy entiendo que debo perdonar de la misma forma que tú nos perdonaste, y perdonas siempre nuestros pecados cuando hay en nosotros el reconocer, el confesar y el arrepentirnos delante de ti. Por lo cual hoy no se trata de sentir o no sentir, se trata de que yo hoy recibo el perdón de Dios por mi pecado. Dígale usted: hoy recibo tu perdón. Hoy recibo tu perdón. Hoy recibo por misericordia y por gracia tu perdón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por lo cual es echado fuera la amargura, es echado fuera el dolor, es echado fuera todo lo que contamina mi corazón. Por lo cual tú eres el que perfecciona, afirma, establece, fortalece. Y tú me das la sabiduría y la revelación a quién me debo acercar y pedirle perdón. Porque le diré que he estado delante de ti y reconocí que hay un problema y debo pedir perdón. Señor, yo oro por ellos. Oro por estos hombres, mujeres, jóvenes que están acá en esta tarde. Y yo oro y digo que por tus llagas son sanos del dolor, son perdonados por la sangre que vertiste en la cruz del Calvario. Solo en Cristo, en Jesucristo, hay perdón para el pecado. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Por eso te pido que derrames tu sangre. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Señor, dale fuerza y llévalos a ver de una forma extraordinaria el favor de Dios. Porque tú que estableces, fortaleces, a ti sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos, cantémoslo y digámoslo. De los siglos a Él. Levanta tus manos, vamos, iglesia. La gloria. Cantémoslo fuerte a Él. A Él sea el imperio Por los siglos. Una vez más, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. De los siglos. Amén. Si abrazas a alguien y le dices: por su sangre nos ha perdonado. Dios te bendiga. El Señor nos ama, el Señor nos ha perdonado, el Señor nos ha limpiado. Aleluya. Y qué tal si el resto de la iglesia también le da un aplauso al Señor en esta tarde, en el nombre